Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 25 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18 y capítulo 3, versículo 1 al 16. Como hemos visto en otro momento, em, tenemos cuatro evangelios, dos de ellos compuestos por discípulos directos del Señor, apóstoles, que son Mateo y Juan, dos de ellos compuestos por discípulos de una segunda generación, que son Marcos y Lucas. Pero cuando tomamos los cuatro evangelios, tenemos tres de ellos que se conocen como evangelios sinópticos porque ellos tres manejan una estructura muy similar, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y tenemos el evangelio de San Juan, que es completamente diferente, es singular en la forma como manifiesta. Por ejemplo, lo hablábamos hace poco, centrados en el lugar de Caná de Galilea, como el Evangelio de San Juan no habla de milagros, sino que nos habla de signos o señales. El Evangelio de San Juan tiene milagros y acontecimientos que no están en los demás evangelios y por eso se estudia siempre de manera independiente. Además, el Evangelio de San Juan es el Evangelio, el último Evangelio compuesto, o sea que tiene una elaboración más profunda, y una de las diferencias que es a la que vamos a referirnos también en este tiempo tiene que ver con la manera como presenta al Señor Jesús. Hablábamos que Mateo se centra mucho en las profecías del Señor como descendiente de David, ¿sí? Como el ungido hijo de David. Y por eso Mateo empieza su evangelio con la genealogía del Señor para demostrarnos que el Señor Jesús es descendiente del rey David y que pues legalmente tiene los atributos proféticos en ese sentido para calificar como Mesías. Eh, Lucas también nos va a dar una genealogía del Señor Jesús. Tiene otros propósitos más allá de mostrarnos al Señor como descendiente de David, que lo hace también. Nos está mostrando una descendencia desde el pacto incluso con Abraham. Pero Juan nos va a mostrar, y Juan tiene una profundidad extraordinaria. En los otros evangelios vemos mucho la humanidad del Señor Jesús, ¿sí? No dejando a un lado su deidad, no dejando a un lado su divinidad, pero Juan tiene una visión mucho más profunda. También pensemos en que Juan tiene más años, han pasado más cosas. La iglesia ha logrado no solo expandirse, sino que en el buen sentido se ha establecido. También Juan está enfrentando otros desafíos, digámoslo así, teológicos, doctrinales, espirituales, que seguramente en su momento no tenían Marcos o Mateo o Lucas. Y pues de acuerdo también a esa necesidad, pues se van a desarrollar los escritos. Les explico algo, y es que los escritos, hablando del Nuevo Testamento, no le dieron origen a la comunidad cristiana, ¿sí? Eh, Fue la comunidad cristiana la que le dio el origen a los escritos. ¿Qué quiere decir? Hoy en día podríamos decir que son las doctrinas, son las enseñanzas las que dan origen a una institución, ¿sí? Hoy podríamos decir que una iglesia que se establece o se funda surge de la escritura, pero el Nuevo Testamento es la consecuencia de las comunidades. ¿Cuál es el hecho en sí del Nuevo Testamento? El hecho en sí es Jesús de Nazaret.
el acontecimiento histórico que transformó la vida de aquellos hombres y mujeres es Jesús de Nazaret, su predicación, su enseñanza, su ministerio. Cuando el Señor parte y les da de su espíritu, ellos encuentran que no tienen cabida, digamos de alguna manera, en la sociedad, ¿sí? Porque ya no van a practicar la religión judía. Pues, acordémonos que la iglesia inicialmente era 100% judía. Ya no iba a participar de la religión judía porque ellos habían entendido que ese pacto había sido no anulado, sino que se había perfeccionado en el Señor, pero tampoco tenían cabida en el mundo, ¿sí? Así que ellos empiezan a congregarse, a reunirse, además de que van a experimentar persecución. Entonces ellos de alguna manera deben empezar a congregarse aparte. A veces en medio de las persecuciones pues tenían que esconderse incluso y empiezan a compartir los dichos del Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a dirigir? Bueno, dirijámonos de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó, de acuerdo a lo que Él nos instruyó. Así entonces las comunidades empiezan a hacer memorias de los dichos y hechos del Señor, y hubo un momento en que la memoria, perdón, en que la iglesia entonces empieza a expandirse y fue necesario plasmar en escritos aquellas memorias de los hechos y los dichos del Señor, ¿sí? Y ahí surgen entonces la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, de nuevo, estos libros son la reacción o la consecuencia de la vida que experimentaba la iglesia, la comunidad. Por eso Juan, cuando escribe, hay una necesidad, hay un desafío espiritual que él tiene que abordar desde su escrito. Por eso, así como Mateo, Marcos y Lucas en otro momento tenían el desafío de demostrarle, ojo, de demostrarle a los judíos, ¿sí? Principalmente, y a las nuevas comunidades que Jesucristo calificaba como descendiente de David, que había tenido un nacimiento milagroso, que era tanto hombre como Dios, pues Juan va a llevar el escenario un poco más allá, porque en el momento en que Juan, el escrito de Juan aparece en escena, está experimentando unos desafíos que van más allá de lo que los otros evangelistas estaban planteando. Y es que Juan se enfrenta a un desafío enorme, entre otras cosas, unos que están negando la deidad del Señor y otros que están negando la humanidad del Señor. Y Juan se va a atrever a o a iniciar su evangelio como inicia la Biblia, ¿sí? Como inicia el Génesis. La misma expresión que aparece en el Génesis 1:1 es la misma expresión que Juan va a tomar en el principio, ¿sí? O sea, está algo así diciendo como lo que para muchos ha tenido un gran valor, ¿sí? Lo que muchos han aceptado como un escrito sagrado. Bueno, ahora yo les voy a demostrar que todo lo que está planteado desde siempre se cumple cabalmente en el Señor. O sea, ya no solo nos va a mostrar al Señor como el descendiente de David, como el descendiente de Abraham, del pacto de Isaac, sino que nos va a mostrar al Señor Jesús como Dios mismo. Y el planteamiento que Él nos hace de la Trinidad va a ser bien especial. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este juego de palabras en este versículo dice muchísimas cosas. La palabra verbo que, que nos plantea aquí el Evangelio de San Juan es la palabra logos, ¿sí? La traducción o el concepto general de la palabra logos es palabra, ¿sí? En términos generales es palabra, pero pues acordémonos que cada concepto de una palabra tiene como otras implicaciones. Y este logos entre ellas implica, es la razón, el orden o principio que gobierna el mundo, ¿sí? O sea, para ellos el logos era, por eso esta palabra logos va a ser utilizada en todo lo que tiene que ver con estudios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ciencias, todo lo que tiene que ver con investigaciones, ¿sí? Y esta expresión se refiere a la razón que gobierna el mundo.
También, y esto es muy interesante a lo que Juan nos quiere compartir, esta expresión verbo del griego logos es la palabra que implica el pensamiento o idea expresada, o sea, que el verbo es la expresión de una idea, ¿sí? Y en otro sentido, o más bien en el mismo sentido, este verbo es la materialización de un pensamiento. Entonces, mire lo que nos está diciendo que en el principio era el verbo, o sea, desde el principio el pensamiento o idea expresada eterno se ha materializado, ¿sí? Que ese plan divino se ha materializado. Dice en el principio, de nuevo, usando la misma expresión del libro del Génesis. Y luego va a decir, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y de qué nos está hablando acá? De distinguiendo claramente al Padre del Hijo. Y nos está manifestando de que tanto el Padre, que aquí lo expresa como Dios, y el verbo, que es el Hijo, tienen una coexistencia divina y eterna, ¿sí? Aquí Juan 1 nos está diciendo que el Padre, digámoslo así, se materializó en el Hijo. No, es el Hijo mismo que coexiste eternamente con el Padre, quien se encarnó, que es lo que nos va a decir el versículo 14. ¿Sí? Hay otra idea digamos, teológica, que habla que el Padre mismo, ¿sí? Se encarna, pero es el mismo Padre encarnado y como si el Padre, algo así, a la vez fuera Padre y se hubiera encarnado en el Hijo y cumpliera como esa misma, esa doble función en una sola persona, ¿sí? En una idea de lo que se llama como la unicidad de Dios, que no nos vamos a meter en ese detalle, pero Juan claramente nos muestra una coexistencia divina del Padre y del Hijo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está diciendo sobre esta materialización del pensamiento? Acordémonos que el mismo Génesis 1, no se está manifestando verbos. Por eso lo que Juan hace es una interpretación y una explicación impresionante de Génesis 1. Porque Génesis 1 empieza con verbos. Cuando dice, en el principio creó Dios. ¿Sí? En el principio creó Dios. El primer verbo que aparece es la palabra crear, hebreo bará, que implica una acción que solo Dios puede hacer porque esa creación es de la nada hacer algo, ¿sí? Ese es en términos generales el término bara, pero de ahí en adelante todo Génesis 1 es creó, formó, hizo, dijo, ¿sí? Puros verbos, y ahí Juan está entendiendo y nos está dando a conocer que esa palabra hablada del Padre es manifestada, es la manifestación plena de su voluntad a través del Hijo. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que en el principio era con Dios, era Dios, y hay un pasaje en Miqueas 5:2 que me parece muy importante, porque Miqueas, como lo estudiamos hace unas semanas, pues es un profeta del Antiguo Testamento, y Miqueas dentro de sus profecías eh, están anunciando al Mesías, ¿sí? Pero acordémonos que en la mentalidad judía el Mesías es un gobernante que vendrá de los lomos de David. Pero para ellos el Mesías no tiene un carácter divino, ¿sí? O sea, no tiene que ver que es Dios, ¿sí? Sino que es un descendiente de David, un hombre con unas características extraordinarias, pero sigue siendo simplemente un hombre. Pero Miqueas, que es un texto que está en el Antiguo Testamento, que es, entre otros, no es el único que menciona este carácter eterno del Mesías, dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, acordémonos que el Señor Jesús nació en Belén y dice, pero tú, Belén Efrata, Miqueas está escrito como casi unos 800 años antes de Cristo, es del siglo VIII, y mire lo que dice Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? Entonces, aquí está planteando una idea de Mesías, del descendiente de David,
que era también de la tribu de Judá, y Belén quedaba dentro de la tribu de Judá. Pero ojo con esto. Y sus salidas son desde el principio. Mire la palabra y la expresión que aparece aquí en Miqueas, perdón, desde el principio. Lo que nos dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que nos dice Juan 1, en el principio era el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Pero ojo con esta parte que termina Miqueas. Entonces, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí nos manifiesta Miqueas, 8 siglos antes de Juan, 8 siglos antes del Señor Jesús, que aquel que nacería en Belén, que vendría de Belén Efrata, que aquel que descendería de los lomos de David, de la tribu de Judá, no solo sería un Mesías como un líder que liberaría a su pueblo, sino que sus días son desde el principio, desde la eternidad. ¿Quién es el único eterno? Pues el Señor. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene una existencia continua antes del tiempo? Pues el Señor. Y es lo que nos está diciendo el mismo Juan cuando dice, era con Dios, era Dios, nos está hablando de esa existencia eterna, antes de lo creado y por siempre después cuando la creación ya no esté. ¿Sí? Entonces mire que esa profecía está en el Antiguo Testamento. Los judíos la tenían en sus manos, no la tacharon, no la borraron, pero como va a decir Juan más adelante, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? ¿Saben por qué tal vez ellos no lo recibieron? Porque no vino bajo sus esquemas. ¿Ellos qué esperaban? Un gran David, ¿sí? Un hombre que liderara una lucha de liberación, ¿sí? Que liderara una causa de liberación, una rebelión contra los romanos y que estableciera su reinado y que restableciera a Israel como reino, ¿sí? Entonces ellos se imaginaban un hombre osado, un hombre que armara un ejército. De hecho, algunos de sus discípulos tenían esa idea de que levantara un ejército y que se cumplieran de esa manera sus profecías. Pero ¿a quién tenemos? Un hombre humilde, obviamente con un carácter indescriptible, un hombre extraordinario, pero un hombre que lo que está manifestando es incluso, y les dice algo, que eso es como una puñalada en el vientre, y les dice amén a sus enemigos. Imagínense, o sea, que si les piden la milla extra, una milla vaya y camine dos, que si le piden el bastón, dele también la capa, que si le dan en una mejilla, ponga la otra, ame a sus enemigos. O sea, está planteando un discurso completamente diferente a lo que ellos esperaban, porque las cosas no se dan como yo quiero que se den. Las cosas no se dan cuando yo quiera que se den, las cosas se dan como se deben dar. Entonces ellos pretendían que el Señor actuara de acuerdo a su esquema y paradigma, pero el Señor tenía un plan perfecto y glorioso. Por eso les costaba tanto ver y entender que Él fuera el Mesías. Pero aquellos que lo escucharon, y aquellos que le vieron y que comprendieron que esas profecías no se limitaban a una función, digámoslo así, de ese caudillismo, sino que se refería y que trascendía, porque ellos inicialmente pensaban que el Mesías era solo para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pero luego entendieron que el mensaje mesiánico era salvación para el mundo. El mismo Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque no dice de tal manera amó Dios al pueblo de Israel exclusivamente, sino amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿sí? Que es lo que nos va a decir él también en Juan, cuando dice, entonces, bueno, sigamos con el orden. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Su existencia, eh, que es antes del tiempo, ¿sí? Una existencia continua y eterna antes del tiempo. Todo por él fue hecho. Vuelve a hacer referencia a Génesis 1. En él estaba la vida es la luz, y vuelve a hacernos referencia a Génesis 1, que lo primero que se crea es la luz. Luego dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Claro, donde más se nota de verdad la luz es en las tinieblas. Por eso el encuentro de Pablo con el Señor es extraordinario, porque Pablo vio una luz al mediodía.
Imagínense cómo sería el resplandor divino que encegueció a Pablo, un resplandor de luz al mediodía, algo que ilumine más fuerte que el sol. Era una demostración de la majestad y del poder del Señor a Pablo, ¿sí? Porque la luz resplandece, se evidencia, es más en las tinieblas. Y dice, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y luego entonces empieza a describirnos de aquella luz que viene a alumbrar a todo hombre, que ha venido, dice, aquel verbo que fue hecho carne, y viene una expresión muy, muy particular cuando dice el versículo 14, y aquel verbo hecho carne, ¿sí? Aquella palabra, aquella materialización del pensamiento eterno del Padre, se hace carne y habitó entre nosotros. Y ahí usa una palabra que es tabernaculizó. Y me parece muy tenaz porque está retomando lo que nos habla Éxodo 25, cuando el Señor le dice a Moisés, y harán un santuario para mí. Y oído, habitaré en medio de ellos. Aquí vuelve a usar esa misma expresión. Y tabernaculizaré en medio de ellos, moraré en medio de ellos. Y dice, conforme a todo lo que yo te muestre, Éxodo 25:9, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿Saben quién es Jesucristo? Jesucristo es el tabernáculo del Señor, aquel como profetizó, se profetiza el tabernáculo de David que está caído. Jesucristo es ese tabernáculo que el Señor levanta de nuevo para morar en medio de nosotros. Jesucristo y Dios, desde Éxodo que lo vemos, siempre quiso morar en medio de su pueblo. Y es Jesucristo hoy ese tabernáculo, ese medio a través del cual podemos entrar a la presencia del Eterno y podemos adorarle y podemos bendecirlo, pero también podemos y necesitamos recibir su dirección, su protección y su provisión. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces, Juan tiene una sabiduría y una manera tan impresionante de evangelizar porque le está hablando a los griegos, hablándoles de la deidad, de la eternidad, del poder de Jesucristo, pero también está hablándole a los judíos, en términos que los judíos también podían entender, en términos que los judíos podían comprender que ese que rechazaron, que crucificaron, que insultaron, que despreciaron era el Mesías. No solo, como dice Daniel, el profeta Daniel, el Mesías príncipe, no solo porque fuera el caudillo de Israel, sino que sería el Salvador del mundo. Y entonces dicen, me voy a devolver un poquitico al versículo 2, 11 y 12, porque es muy importante. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y ahí cabemos nosotros. Nosotros no éramos su pueblo, nosotros no estábamos en la parte del a lo suyo, ¿sí? Porque nosotros no le pertenecíamos. Éramos, como dice la Biblia, extranjeros y advenedizos. Pero ¿dónde entramos nosotros? Porque los suyos no le recibieron, su pueblo no le recibió. Pero dice más adelante, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por haber creído en el nombre de Jesucristo que les mencioné ayer, no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. El nombre que estaba profetizado que lo vimos en Isaías 7 y 9, admirable, consejero, príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros, ese nombre en quien hay salvación, por haber creído en su nombre y haberlo recibido. O sea, yo creo que Jesús de Nazaret es el verbo hecho carne, la materialización del plan perfecto de la redención del Eterno para con nosotros. Yo creo firmemente que Jesucristo nació, vivió, murió en la cruz por mis pecados, pero creo firmemente que Jesucristo además fue sepultado, resucitó al tercer día y luego ascendió al Padre.
Esa es mi confesión, esa es mi profesión de fe, esa es mi manifestación de lo que Él hizo. Creer eso, aceptar esto, dice que me da un poder, y esto es potestad, ¿sí? Potestad me da un poder de ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Me da una, hay algo que dice también Juan 1:8, cuando dice que el Señor iba a ascender, los discípulos muy inquietos porque Él se iba a ir, y, y él les dice, o sea, preocupados diciéndoles, bueno, ¿cuándo vas a restaurar tu reino? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? Él les dice, a ustedes no les corresponde conocer los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y esa potestad es el ser hecho hijo de Dios. Ser hecho hijo de Dios es un poder extraordinario que el Señor nos da, no para sobreponernos sobre las personas, sino para sobreponernos a las circunstancias, a las adversidades, a los desafíos, y entendamos de que Él está con nosotros, de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Soy hijo del Señor, soy heredero del Señor, soy coheredero con Cristo. El Señor me ha puesto al nivel, el Padre me ha puesto al nivel del Hijo, y lo que es verdad en el Hijo es verdad en mí. Y esto es un milagro sobrenatural extraordinario que Él ha hecho. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, a los que le han recibido, pueden disfrutar esa potestad. Los que han entendido que ese verbo divino, ¿sí? Que esa palabra expresada en el Hijo ha venido a morar en medio de nosotros, a tabernaculizar en medio de nosotros. Por eso Cristo, Jesús de Nazaret, califica como Salvador, porque como se expresa, es absolutamente Dios y absolutamente hombre. Y eso lo dice San Pablo, por eso califica como mediador entre Dios y los hombres. Démosle gracias al Señor en esta nueva mañana, y creo que ustedes pueden captar y entender el gran regalo que Él nos ha concedido, porque no nos has dado una doctrina simplemente, no nos has dado un- una idea, una filosofía, nos has dado la vida, nos has dado la posibilidad de ser salvos, de ir a una eternidad contigo, Señor, de ser perdonados y liberados del efecto del pecado. Nos has dado la posibilidad de trascender, Señor, y no como los seres humanos buscan trascender, porque el ser humano busca inmortalizarse a través de obras, de arquitectura, de ingeniería. Pero tú, Señor, más que inmortalidad nos das eternidad. Y la eternidad implica, Señor, paz, libertad, vida. La eternidad implica, Señor, disfrutar de todo lo que tú eres. Por eso en esta mañana agradezco el que me hayas permitido creer en tu nombre, haberte recibido y por tanto disfrutar de esta potestad de ser hecho hijo de Dios. Dígale, Señor, reconozco, declaro y confieso que soy tu hijo, y si hijo, heredero, heredero tuyo, Señor, y coheredero con tu amado Hijo Jesucristo. Y que todo lo que es verdad en Jesucristo entonces es verdad absoluta en mí. Pero dígale, dame la fe. Es una verdad divina, Señor, es una verdad maravillosa, pero mi corazón, mi mente necesita estar convencido que así es, para que cuando tenga que enfrentar, Señor, aquellas circunstancias adversas y desafiantes, esa certeza de lo que soy me permita estar firme sobre mis pies con mi mirada puesta en ti, Señor, porque vendrán tiempos adversos, desafiantes, vendrán tormentas, y el estar convencido de lo que soy me ayudará, Señor, a mantenerme firme. Danos tu bendición en este nuevo día, Señor. Apártanos del mal camino. No nos dejes caer en ninguna tentación, Señor. Líbranos del mal. Y desde ahora bendecimos la mesa que pondrás delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.